Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Recuerda que te habla Adriano Durán desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, coach ontológico profesional. Bueno, para mí es un gusto realmente estar en este tercer capítulo contigo. Y este tercer capítulo vamos a hablar de cómo gestionar las emociones. Escuchen muy bien, cómo gestionar las emociones. No controlarlas, sino cómo gestionarlas. Entonces, permítanme, por favor, y les voy a compartir el contenido del capítulo de hoy, un contenido realmente muy interesante que tiene que ver siempre con el primer ejercicio que hicimos en el capítulo número 1, que es la rueda de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo gestionar esta emoción y cómo gestionando estas emociones nos va a ayudar en cada una de las situaciones que encontramos en nuestra rueda de la vida. Entonces, emociones, ser o no ser, ser o no ser. ¿Somos conscientes de nuestras emociones? ¿Estamos atentos a nuestras emociones? ¿Sabemos cómo gestionarlas? Pues si no lo sabes, aquí de seguro vas a aprender cómo hacerlo. Y antes de entrar en el tema de las emociones, como se pueden dar cuenta en esta gráfica, vamos a dar el concepto de lo que es la emoción. Y mira, en pantalla dice que es mover hacia afuera. Es una energía instintiva basada en las interpretaciones que hacemos de la realidad. Se corresponde con la interpretación de una pulsión interna que se expresa corporalmente. Es decir, normalmente una emoción nos lleva a una acción, ¿de acuerdo? Nos lleva a viene de muy interno, pero se expresa corporalmente, como vemos en la gráfica. La alegría, abrazar, la tristeza, agachar, la rabia, ¿sí? Entonces, cada una de esas, su reflejo está en el cuerpo, ¿sí? Y en el tema del coaching, lo tocaba en los anteriores capítulos, es muy importante eso, ¿cierto? Cuerpo, emoción y palabra, ¿cierto? Sí, esa es muy importante tenerlo presente. Vamos, entonces, que la expresión en forma productiva, muy atentos, la expresión en forma productiva hace que el organismo se descargue y retorne a su estado de relación natural. Si ello no sucede, puede ocurrir serias consecuencias. Muy atento a este párrafo en especial, ¿sí? La expresión en forma productiva, ¿cierto? Hace que el organismo se descargue y retorne a su estado natural. Si permitimos vivir el proceso, vivir el momento, vivir esa emoción, vamos a permitir que el cuerpo se libere, por decirlo de alguna manera, y vuelva nuevamente a su estado natural. Si no hacemos eso, si lo reprimimos, si lo controlamos, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante sobre ese control. Si lo controlamos, pues van a ocurrir serias consecuencias, que eso también lo vamos a ver más adelante. Mire que cómo es nuestro observador o cómo es las emociones y el observador. Dice que las emociones actúan como lentes a través de los cuales observamos el mundo. Lentes que nos hacen ver las cosas como las vemos, ¿sí? Nosotros vemos como lo vemos el mundo desde nuestro observador. Cada vez que hay un cambio en nuestro mundo de posibilidades, se genera una emoción. Se relacionan con los quiebres. Para ponerlos en contexto, en el tema del coaching, digamos que normalmente nosotros le denominamos problemas. En el tema del coaching le denominamos quiebre. Y le denominamos quiebre porque hay algo muy particular con el quiebre, porque el quiebre se divide en positivo y negativo. Es decir, tengo dos opciones. Ahora, la carga que tiene un quiebre no es la misma que trae un problema, ¿cierto? Cuando tú escuchas problema, ya viene cargado en sí con una energía negativa, ¿cierto? Problema, hay un problema. Y normalmente un problema viene asociado con algo que tal vez no tenga solución. Mientras que el quiebre nos permite mirar dos opciones. ¿Cómo quieres ver este quiebre? ¿Positivo o negativo? ¿Cierto? ¿Cómo es mejor verlo? ¿Sí? Si vas en tu auto y se te pincha una llanta, ¿cómo ves ese quiebre? ¿Positivo o negativo? La mejor opción es verlo positivo.
Positivo, ¿por qué? Pues se pinchó la llanta, afortunadamente no te accidentaste, ¿cierto? Simplemente se pinchó, llamar al mecánico, te la repararon y seguiste, ¿sí? Entonces, todo va en el observador. ¿Cómo estamos observando hoy el mundo que nos rodea? ¿Cómo estamos decidiendo eso? ¿Qué emoción estamos tomando ante eso? Porque ante la pinchada carro, la emoción que puede llegar es la de la rabia, ¿cierto? La del enojo total, o sea, no, terrible, y maldecir y hacer y deshacer. Pero la otra opción está que ese quiero lo vea de manera positiva, ¿cierto? Y no estoy diciendo que esto, la alegría, no, feliz, me pinché, no, pero sí tomarlo de una manera serena, ¿cierto? Tranquila, para que te permita pensar mejor y accionar mejor. Entonces, muy interesante eso. Vamos a ver esta otra mirada con respecto a la cultura. Y mire que dice acá, el daño más grande que la cultura patriarcal ha generado en la existencia humana ha sido valorar a la dimensión de lo bueno y de lo malo en las emociones. ¿Sí? Las emociones no son buenas ni malas. El problema surge en nuestra ceguera ante nuestro emocional y el no verlas, en el quedar atrapado en ellas. Claro, si tú no sabes gestionar las emociones, si tú no aprendes lo que te voy a enseñar a continuación, pues estás en una ceguera, estás ciego. Por lo tanto, esa ignorancia no te va a permitir gestionar tus emociones, ¿vale? Y por eso es que, digamos que de alguna manera irresponsable, decimos que una emoción es buena y mala. Y aquí más adelante nos toca el tema precisamente. Les decimos a nuestros niños, controlen sus emociones, lo que equivale a decir que las nieguen, ¿sí? Y los atrapamos en la ceguera sobre nosotros mismos, ¿sí? Si dijéramos, mira tu emocional, observa tu emocional y actúa consciente de él, le abriríamos un espacio reflexivo y los invitaríamos a una libertad responsable, ¿sí? Nuestra sociedad, desde nuestra familia, nuestros padres nos decían, contrólese cuando, por ejemplo, lloraba o cuando tenía una rabia, contrólese, controle eso, ¿sí? Cuando no debe ser así, debemos gestionar, ¿sí? Debemos vivir esa emoción, ¿sí? Responsablemente. Continuamos. Aquí están las diferentes emociones, digamos que básicas. Está la tristeza, el miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, el placer, el asombro, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, el autoestima, el orgullo, el deseo y el aburrimiento. Vamos a mirar una de ellas o varias de ellas. Vamos a compartirlas, ¿sí? Entonces, vamos aquí, por ejemplo, a ver la tristeza. Y la tristeza dice que su interpretación son hechos de facticidad del pasado. Normalmente nos ponemos tristes por situaciones que ya ocurrieron, ¿cierto? Esa es la interpretación que tiene la tristeza. Ahora, observen en pantalla, dice gestión. ¿Cómo gestiono yo la tristeza? ¿Cómo es la manera de gestionarla? Haciendo el duelo. Ante una tristeza hay que hacer el duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de algo, ¿cierto? Lo otro es la aceptación, aceptar lo fáctico, aceptar que pasó, ¿sí? Aceptarlo. Superación del apego, superar esa situación, superar ese apego que tenía de esa cosa o esa persona, ¿cierto? Soltar el control, ¿sí? Liberar ese control que tenía sobre esa situación y, desde luego, aprender. Porque desde mi mirada, toda situación que nos ocurre nos deja un aprendizaje. Nos deja un aprendizaje. Si lo miramos concienzudamente, si lo miramos milimétricamente, toda situación que nos ocurre nos deja un aprendizaje. Ahora, mira, el siguiente cuadro dice, beneficio de gestionarla. Es decir, si hacemos lo anterior, la gestión, ¿cierto? Si hacemos eso, el beneficio que vamos a obtener, el beneficio que vas a obtener es paz interior y afrontar el futuro con confianza y ecuanimidad. Qué beneficio tan especial, ¿cierto? La paz interior, afrontar el futuro con confianza, ¿sí? Ecuánimemente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué consecuencia si no gestionamos esta tristeza? Pues que nos va a llevar a una depresión.
Y ya en la depresión puede ocurrir cualquier situación nefasta, cualquier situación ya extrema, ¿sí? Entonces, miremos qué importante es conocer, y me encantaría mucho que tomaras nota precisamente de esto, y en la medida que pases por este momento, por esta emoción, puedas poner en acción esa gestión, puedas gestionar esa emoción, ¿sí? Para lograr esa paz interior y afrontar el futuro con confianza, con seguridad, ¿sí? Vamos con la siguiente emoción, y es la alegría, la emoción de la alegría. Mira la interpretación que tiene la emoción de la alegría. También está basada en hechos de facticidad del pasado, hechos que ocurrieron que nos dan esa alegría, ¿de acuerdo? No es en el futuro, es del pasado. Ahora, la gestión, ¿cómo gestionamos la alegría? Agradeciendo, ¿cierto? O sea, gratitud ante esa alegría, celebrarlo, hay que disfrutarlo, saber que podría haber salido mal, ser conscientes de eso, que ante esta situación que me está dando alegría, que salió todo muy bien, ser muy conscientes que también pudo haber salido mal, ¿cierto? Ahora, si yo gestiono la alegría, si yo la gestiono, el beneficio de hacerlo me trae, como se puede dar ahí en la tercera línea, dice, disfrutar con más intensidad, cerrar una etapa y prepararnos para la otra. Ese es el beneficio, ¿cierto? Pero mira lo que trae aquí, la consecuencia que trae el no gestionarla. Y dice de la soberbia. Mira cómo nos puede llevar al otro extremo totalmente, ¿cierto? De estar en una alegría y el no gestionarla de esta manera nos puede llevar a una soberbia o a un estoicismo. Bueno, ¿qué es eso el estoicismo? El estoicismo tiene que ver con la lógica, con la física, con la ética. Es decir, que el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y dominio del alma. O sea, tiene que ver más desde mi interior, ¿cierto? Que lo llevo desde mi interior, ¿sí? Entonces, interesante que la alegría, que uno la ve como algo súper, que algo genial y que uno busca, ¿cierto? Siempre como estar en esa alegría, en esa paz, ¿cierto? Que te da la alegría, pues de no hacer, de no gestionarla, pues me puede llevar a esa soberbia que pues no trae absolutamente nada bueno, ¿sí? Vamos con la siguiente emoción. Y la siguiente emoción, de seguro que tú lo has pasado, de seguro que tú lo tienes en algún escenario de tu vida. Y aquí dice el miedo que la interpretación que se tiene es como juicios de no posibilidad del futuro, ¿sí? Ese es el miedo. Juicios o opinión, o sea, yo opino, ¿cierto? Mentalmente o lo declaro, de que a lo que voy a hacer, por ejemplo, en el nuevo trabajo, en alguna acción de emprendimiento que vaya a hacer, en alguna decisión que vaya a tomar, hay una opinión de no posibilidad. O sea, hay una opinión de que eso no va a salir bien. ¿Sí? Ahí está ese miedo. Mira, no va a salir bien. Ahí está intrínsecamente ese miedo. ¿Cómo hacemos para gestionar ese miedo? La gestión que debemos hacer es fundar los temores, ¿cierto? Es decir, ese temor que yo tengo realmente es válido, ¿sí? O sea, realmente está fundamentado, como dices, fundar significa está fundamentado, realmente es esa opinión que yo tengo, realmente si yo lo hago, ¿va a ocurrir eso? De seguro que no, de seguro que no. Ser precavido, dice, ser precavido, pedir ayuda, ¿sí? Ante una situación de miedo hay que pedir ayuda. Voy a hacer esto, pues pido la ayuda. Mira, voy a hacer este negocio, voy a preguntarle a alguien que tenga conocimiento, ¿cierto? Que me pueda ayudar. ¿Para qué? Para minimizar ese miedo, para gestionar ese miedo. Tomar acción, definitivamente. Mira, si tú quieres aprender a nadar, ¿qué hay que hacer? Tirarse a la piscina, no hay otra, ¿cierto? Tirarse al río, no hay otra opción. Pero desde luego, tienes que ser precavido. Claro, un entrenador que te enseñe tus salvavidas, todo el tema, ¿cierto? Y mira lo último que dice en esa gestión, investigar. Yo investigo cómo es el nadado, cómo es, ¿sí? Es decir, en lo que tú hagas o lo que te vayas a hacer o lo que te vayas a enfrentar,
hay que hacer esta gestión. Y esa gestión nos permite gestionar ese miedo, no controlarlo, porque el miedo siempre va a estar ahí, siempre está ahí. Pero si yo lo sé gestionar, pues va a ser muy sencillo poder accionar en lo que yo quiero. Mira el beneficio que trae el de gestionar el miedo. Dice, reduce los riesgos o daños y hay una aceptación. Qué interesante, ¿cierto? El beneficio, repito, reduce los riesgos o daños y hay una aceptación. Acepto, ¿de acuerdo? Y me va a permitir reducir al mínimo que ese juicio de no posibilidad que me coloco al comienzo, esa opinión que tengo de que las cosas no me van a salir, de seguro que sí me van a salir muy bien, porque reduzco esa opción. Y la consecuencia de no gestionar, de no hacer nada ante el miedo, de lanzarme sin ser precavido, sin pedir ayuda, sin investigar, pues me va a llevar al pánico, ¿sí? Y pues ante el pánico, ¿qué pasa? Ante el pánico hay varias opciones, ¿cierto? Que tú te bloquees, te quedes totalmente paralizado, corras, huyas, ¿cierto? Y no hagas lo que debe hacer cuando se gestiona el miedo. Cuando se gestiona, tú lo enfrentas, tú accionas y vas hacia adelante. Entonces, mira qué interesante que miremos de estas emociones que hemos visto, cuáles de esas emociones debes gestionar en cada uno de esos ítems que has visto de la rueda de la vida, en el tema económico. ¿Qué te ha limitado, por ejemplo, para tomar una decisión, por ejemplo, de buscar un empleo o de dejar el trabajo o de emprender? ¿Sí? A causa del miedo, ¿qué te ha impedido, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema familiar? Entonces, esto hay que llevarlo a la rueda de la vida, ¿sí? Y mirar, el miedo, sí, el miedo en el tema familiar, sí, he tenido miedo en esto. El miedo en el tema económico, no me atrevo a invertir, no me atrevo a pasar hojas de vida, no me atrevo a gestionar. ¿Por qué? Por el miedo, porque me da miedo. Me da miedo a que nadie me acepte en un trabajo, ¿sí? Entonces, cada una de estas emociones debes colocarla ahí y ya teniendo el conocimiento de cómo gestionarla, vas a gestionar, ¿sí? Vas a gestionar esa emoción de tal manera que te va a permitir evolucionar y llevar en la rueda de la vida de esa calificación de 5 a un 7, a un 8, a que sea más óptima. Vamos con la siguiente emoción y es el entusiasmo. Y mira que dice que esta emoción, que la interpretación son juicios o opiniones de posibilidad del futuro. ¿De acuerdo? Mira, cuando tú estás entusiasmado porque pasaste, por ejemplo, una hoja de vida y estás entusiasmado de que te van a decir que sí, que te van a llamar para ese empleo. ¿De acuerdo? Entusiasmado porque empezaste a entrenar y ves que en 2 o 3 meses vas a estar con el cuerpo y la figura que tú sueñas, ¿cierto? O entusiasmado con este taller que si lo aplicas y accionas cada cosa que hemos visto en los 2 anteriores capítulos y lo que nos falta por ver, pues de seguro que si pones acción, tu futuro va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor. Entonces, ahí hay un entusiasmo, hay una opinión de que con este taller realmente tú vas a tener, como es el título de este taller, vas a tener el mejor año de tu vida, ¿sí? Entonces, al gestionar el entusiasmo, ¿cierto? ¿Cómo se gestiona? Fundando los juicios, ¿cierto? Esas opiniones que tenemos, tomar acción, prepararse para alcanzar el objetivo, ¿sí? Mira qué bonito esta gestión, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de la acción. Ahora, ¿qué beneficio obtenemos si gestionamos? Si gestionamos como nos lo indican, aumentamos las posibilidades y enriquece la integridad del ser humano como tal, ¿sí? Qué interesante. Ahora, la consecuencia. Si nosotros no accionamos, tal y como lo indica acá esta lámina, si no gestionamos, tal y como lo indica ahí, podemos ir a la euforia, perdón, o la ansiedad excesiva, ¿de acuerdo? Un tema de ansiedad que no nos va a permitir accionar.
porque la ansiedad no nos permite accionar y la ansiedad fácilmente nos lleva a un estrés, ¿cierto? Que es donde realmente no podemos accionar, ¿sí? No podemos hacer las cosas como deberían ser para lograr el objetivo que nos trazamos. Entonces, este entusiasmo, ¿en qué parte de la rueda de la vida encajaría? ¿En qué parte de la rueda de la vida este entusiasmo no lo has sabido gestionar y te ha llevado precisamente a esto, a una ansiedad, ¿sí? A una ansiedad que no has sabido cómo gestionarla? Pues aquí está cómo hacerlo. Vamos con la siguiente emoción. Y esta emoción de seguro que tú la has vivido, ¿cierto? De hecho, las anteriores emociones, todos la hemos vivido, todas las tenemos intrínsecas. ¿Qué pasa? Aquí está la emoción del enojo y la interpretación de esta es el juicio de que alguien hizo algo que nos perjudicó. Por eso se genera el enojo. Cuando generamos una opinión de que esta persona hizo algo con lo cual me perjudicó a mí, ¿sí? Hizo una acción o habló de mí, lo que haya hecho. Eso genera o dispara el enojo. ¿Cuál es la gestión ante ese enojo? Reclamar. Si una persona me hizo daño, lo correcto es que yo le haga el reclamo de manera cordial, ¿cierto? Mira, lo que hiciste no fue lo mejor. Mira, lo que hiciste no me gustó. Te ruego, por favor, que no lo vuelvas a hacer, ¿cierto? Un pedido de restauración. Te agradecería ahorita que el tema de las redes, lo que escribiste de mí, eso no es real y tú lo sabes. Por favor, te pido que hagas una restauración, ¿sí? Y de seguro que la persona lo va a hacer. Se minimiza, mira la gestión, se minimiza la posibilidad de que se repita en el futuro. Claro, cuando pedimos eso, cuando reclamamos y pedimos restauración, se minimiza. Esa persona dice, no, yo ya a este amigo no puedo hacerle esto porque él me hizo un reclamo, me dejó clarísimo de que no me metiera con él. Entonces se minimiza de que se vuelva a repetir esa situación. Y otra gestión ante ese enojo con esa persona es perdonar, ¿sí? Perdonar. Y definitivamente te va a dejar un aprendizaje. Hay que aprender, ¿sí? Lo decía anteriormente al comenzar este capítulo. Mira, de todo lo que nos pasa en la vida, tenemos que aprender. Todo nos deja un aprendizaje. Tenemos que tener como esa sabiduría, como pedir esa inteligencia, digamos, emocional para mirar qué aprendizaje me deja una situación, por muy mala que sea o por muy buena que sea, también me deja un aprendizaje. Mira el beneficio que trae el gestionar esta emoción. El beneficio es que restablece la integridad y los límites y aumenta la confianza. Mira qué interesante el beneficio de gestionar el enojo, ¿cierto? Este tema de aumentar la confianza, que es tan importante nosotros confiar en mí, en mis fortalezas, confiar en que sí soy capaz de gestionar un enojo. De no gestionarlo, de no hacer nada de esto que nos indica acá, pues fácilmente muchas personas pasan del enojo rápidamente al odio, al resentimiento y desde luego a una inseguridad en sí mismos, ¿sí? Odio, resentimiento. ¿Y qué hace el odio y el resentimiento en ti? Pues que te enferma, que te daña tu salud, ¿sí? Porque todo tiene una repercusión en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, mira qué interesante este tema del enojo. Tener claro cómo lo podemos gestionar para evitar precisamente este tema del odio y el resentimiento. Vamos con la siguiente emoción. Y esta emoción me encanta porque es la emoción de la gratitud, de la gratitud. Y aquí dice la interpretación que son juicios de que alguien hizo algo que nos benefició. Cuando tenemos esa opinión de que esta persona hizo algo y gracias a eso que él hizo, me ayudó, me benefició. Entonces, ahí está la interpretación de la gratitud. ¿Cómo la gestionamos? Reconociendo, ¿sí? Diciéndole, reconozco o te agradezco por eso que hiciste, porque gracias a eso que hiciste me ayudó, ¿cierto? Apreciar, dice ahí, apreciar, alabar, ¿sí? Son sinónimos. Apreciar, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por ayudarme,
Qué bonito es ese tema de declarar eso. Ten en cuenta que ya lo vimos en la magia de tus palabras, el declararlo, ¿cierto? No dejarlo por hecho. Siempre hay que declararlo, porque ayudamos mucho a la otra persona, pero quien más se ayuda somos nosotros, ¿cierto? Cuando podemos decirle a la persona, reconocerle, ¿cierto? Que hizo algo bien por nosotros. Y mira el beneficio de gestionarla. Mira, premia y alienta al otro, lo que estaba diciendo. Premia y alienta al otro. Mejora las relaciones, desde luego, las mejora. Engrandece la vida propia. Claro, nos engrandece, nos hace sentir bien, nos hace sentir plenos, ¿cierto? La gratitud realmente, digamos que nos conecta con la abundancia, con la prosperidad, con la alegría, con la felicidad, con la paz interior. No sé ustedes, pero qué lindo es el ejercicio de levantarse y lo primero que uno haga al abrir sus ojos es dar gracias al universo, al Ser Supremo, a lo que tú quieras, pero dar gracias, gracias y mucho más en este momento tan coyuntural el que estamos viviendo, en el que es totalmente incierto nuestras vidas, que no sabemos, que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos si estemos, ¿cierto? Nuestros familiares, nuestros hijos. Entonces, qué interesante es conectarnos con la gratitud. Qué interesante es que en este momento tú puedas hacer una pausa y dar gracias por todo lo que tienes. Qué interesante es dar una pausa en este momento y decir gracias porque estoy haciendo este taller para tener definitivamente, primero, reconocer qué situaciones están en ti que debes cambiar, ¿cierto? Y desde ese cambio poder tener definitivamente el mejor año de tu vida, ¿sí? Entonces, mira que la gratitud, al no gestionarla, mira que tenemos una deuda o un resentimiento paradójico, ¿cierto? Ese resentimiento, eso que no nos permite estar bien, ¿cierto? Resentidos, ¿sí? Resentidos ante la vida, resentidos ante esa persona que no me ayudó, resentidos ante esa persona que me ayudó cuando yo no le pedí que me ayudara, por ejemplo, ¿cierto? Mira qué tema tan interesante esto de lo extremo, de irnos de una gratitud a un resentimiento. Entonces, qué bueno es gestionar las emociones. Qué bueno es agradecer, agradecer. Yo me quedo en este capítulo, en este tema de la gratitud, porque pues, desde mi mirada me encanta mucho. Todas las decisiones son muy importantes de las emociones, pero la gratitud realmente es maravillosa. Entonces, llevemos esta gratitud a la rueda de la vida. ¿Qué cosas tendrías que agradecer hoy en la familia? ¿Qué cosas tendrías que agradecer hoy de tu trabajo? ¿Qué cosas tendrías que agradecer de tu salud? ¿Qué cosas tendrías que agradecer hoy del amor? ¿Qué cosas tienes que agradecer hoy de la misma parte económica? ¿Sí? Entonces, conéctate. Conéctate con la gratitud. Conéctate con eso por lo cual debes estar agradecido por tu vida misma, porque estás aquí presente, porque estás en un proceso de aprendizaje, porque tomaste la decisión, ¿cierto? De decir, sí, este año va a ser el mejor año de mi vida. Y por eso, y lo decía al comienzo, te felicito por haber tomado esta decisión. Te agradezco por haber creído en mí. Te agradezco principalmente por haber creído en ti y haber tomado la decisión de hacer cosas totalmente diferentes. Y como hiciste cosas totalmente y estás haciendo cosas diferentes, de seguro vas a tener resultados totalmente diferentes. Entonces, ya damos por cerrado este capítulo, nuestro capítulo número 3. Decirles que recuerden que les habló Adriano Durán, coach ontológico profesional. Nos vemos en el próximo capítulo que va a estar supremamente interesante.